Amigos, bienvenidos a un podcast en un nuevo episodio, Conociendo la Oscuridad. En este podcast está conmigo Vianney Clarividente. y se encuentra mi compañera Edith Ponce. Y pues bueno, tenemos una invitada muy especial. Platícanos un poco sobre ti primero para empezar. Pues la mayoría de las personas me conocen como Vianney Clarividente. Soy bruja, soy tarotista y también hago lecturas de fotomancia. Soy experta en la fotomancia. ¿Qué es la fotomancia? La fotomancia es la lectura que se hace por medio de las fotos para detectar la energía o incluso detectar cuando una persona está con vida o sin vida. Ok. Eso es parte de la clarividencia. Es parte de la clarividencia. ¿Cuánto tiempo tienes aproximadamente dedicándote a esto? Aproximadamente tengo 10 años. 10 años. Y bueno, te digo, es no sé si un mito o es verdad. Se dice que tienes que nacer con el don para ser un buen brujo o si se puede desarrollar ese don. Todos tenemos dones. Absolutamente todos en este mundo tenemos dones, nada más que no todas las personas saben desarrollarlos. Okay. Existen varios tipos de dones, como por ejemplo las personas que tienen sueños premoniciones, cuando sueñan así cosas de déjà vu, que por ejemplo, que dicen, no, pues yo ya he estado aquí en este lugar, ¿no? Ya viví esto. Las personas que tienen la intuición muy desarrollada, ¿qué más? Las personas que presienten cosas que van a pasar, o incluso las personas que saben sanar con las manos, también eso es un don. Ok. En tu trabajo, ¿qué es lo más fuerte que sientes tú que es lo más difícil de lidiar? A veces con personas muy mal energéticamente o que traen trabajo negro. Eso es lo que, pues sí, hay veces que a veces piensan que porque uno se dedica a esto todo tiene solución, y hay veces que las personas ya vienen demasiado enfermas y al tenerlas nosotras que ayudar, también nos perjudicamos nosotras. Entonces, no siempre se puede ayudar a las personas que tienen trabajos negros. Okay, entonces la brujería negra, por decirlo, es lo más complicado de despojar. La brujería negra sí, no complicado, pero sí es difícil, y aparte es un proceso que no muchas personas están dispuestas a pagar y aguantar durante el proceso. Ok. Sí. Me platicabas a mí un poco ya fuera de cámaras que también trabajas ahora sí que con la Santa Muerte. La Santa Muerte es una de mis deidades, también trabajo con ella, pero más que trabajar con ella, yo la utilizo como protección propia. Ok. Por todo lo que he pasado y por lo que me ha tocado vivir, de que me han querido atacar energéticamente. Para mí trabajar con la Santa Muerte o protegerme con la Santa Muerte usándola como protección me ha servido bastante. Ok. Uh-huh. En tu trabajo diario ahora sí que has traído alguna energía contigo que sea de un cliente y se te haya pasado a ti. Sí, muchas veces. ¿Nos podrías platicar alguna anécdota? Sí. Una vez me llegó una persona, supuestamente esa persona era creyente de Los Ángeles y llegó a mí pidiéndome ayuda para una limpieza. Entonces, cuando yo antes de hacer trabajos, yo primero consulto a las personas, sí, para saber qué es lo que tienen y realmente cómo poder ayudarlas. Entonces, esa persona no quería que la consultara, entonces yo me negué y le dije, no, mira, ¿sabes qué? Si no te voy a consultar, entonces no te puedo trabajar, porque yo no sé qué tipo de daño traigas, ni sé ni siquiera qué tipo de trabajo. Entonces, pues como que sí, como que no, dijo que sí, que estaba bien, que la consultara, y al momento de consultarla resulta que esa persona trabajaba con demonios y tenía demonios. Entonces dije, bueno, ok,
Le expliqué la situación, le dije, oye, ¿sabes qué? Pues la verdad, no tienes un trabajo así como tal de cierre de caminos, pero sí tienes tanto larvas energéticas pegadas como demonios. Entonces me dijo, no, pues sí, es que mira, hace tiempo yo mandé a hacer unos trabajos de cierre de caminos y desde que yo mandé a hacer esos trabajos no sé qué pasaría, pero yo me siento muy mal. Entonces pues ya le expliqué la situación y todo, acepté hacerle la limpieza y ese mismo día, mientras le estaba haciendo la limpieza, literalmente, pues la limpieza yo la estaba haciendo con velas, a las que le llaman velas de lápiz. O sea, no había manera de que hubiera como cierta pólvora durante el trabajo, pero mientras estaba yo haciendo el ritual, explotó el plato, explotaron las velas y literalmente casi se incendia mi casa. De hecho, pues literal se incendió la cortina, se incendió la extensión que daban para unas cámaras que yo tenía conectadas. O sea, fue un fuego así como si algo estuviera queriendo incendiar mi casa. Entonces sí estuvo muy, muy feo esa situación. Y eso fue por las mismas entidades que lo tenían, así que supuestamente él cargaba. Sí, eso que sucedió esa vez fue justamente por las entidades que ella tenía, como que no quería liberarla. Al momento de yo estar trabajando con ella, su energía no se querían ir, o sea, estaban muy adheridas a ella, entonces se sintieron, me imagino que ofendidas al momento de yo querer realizarle la limpieza a esta señora y pues sí, pasó eso de que pues literal casi se incendia el altar, o sea, en donde yo estaba trabajando. ¿Cuántas limpias tuvo que para ella liberarse? Qué bueno que tocas ese tema porque muchas veces las personas creen que con una sola limpieza ya es más que suficiente y no es así. Esta señora, para poderse liberar al 100%, fueron como 3, 4 limpias más o menos. ¿Y en las 4 limpias pasó algo así desagradable? En las primeras 2. En las primeras 2 y ya después la tercera y la cuarta ya estuvo todo normal. De hecho, en la primera limpia, la señora me comentó que toda la noche no pudo dormir. Le expliqué lo que sucedió. Y en la segunda limpia me dijo que empezó a vomitar. Sí, ella era del Estado de México y pues yo le hice la limpieza a distancia. Fíjate que ahí va una pregunta. Yo pienso que muchos de los seguidores del canal, porque me lo han preguntado, no creen mucho en las limpias a distancia. Es gente que dice, no, es que los trabajos a distancia no me convencen. Yo quiero que me vea como tal. Tú me mencionabas algo muy importante que yo también como que capté, que me dijiste, cuando te hacen brujería, no es que te estén viendo, o sea, también la brujería se hace a distancia, por lo cual las limpias también se pueden hacer a distancia. ¿A ti en lo personal se te hace más fácil o es más complicado hacerlo a distancia o hacerlo presencial? Bueno, para mí es igual. Hacer una limpia a distancia y una limpia presencial, obviamente se trabaja de distinta manera, porque cuando se hace una limpia presencial pues se utiliza otro tipo de elementos, como por ejemplo lo que viene siendo el pirul, velas blancas, agua, bueno, en mi caso utilizo agua bendita, loción de 7 machos, etcétera, o incluso hasta también saumerio de salvia. Pero cuando se hace a distancia pues se utiliza más como un ritual como tal, que viene siendo que velas, esencias, todo ese tipo de cosas. Entonces sí, tienes razón, a veces la gente cree que porque voy a hacer una limpieza a distancia no es factible o no funcionaría, pero es lo que una vez le comenté yo justamente a una persona que me dijo que si podía venir a que yo le hiciera una limpieza. Ella era de otro estado, perdón. Entonces yo le comenté que pues realmente no es necesario, porque cuando alguien te va a hacer un daño no te llevan de la mano, ¿sabes? O sea, no te dicen, a ver, ven, acompáñame con tal brujo para poderte afectar. O sea, lo hacen a distancia. Entonces, si eso funciona a distancia, también las limpias a distancia también funcionan. Obviamente que para eso pues tienes que revisar que
revisar perfiles, revisar referencias, o sea, no es solamente de que, ay, tú eres brujo, pues déjate pago, porque sí existen muchos estafadores. Ujú, sí, hay mucha gente que lucra con los temas de brujería. Hablar otro de los, bueno, no sé si mitos, hay veces que visitan a los que son brujos para hacer trabajos turbios o trabajos muy oscuros. ¿Te ha tocado que te contraten para algún trabajo turbio y te has negado? Sí, muchas veces. Más que nada, la mayoría de los trabajos negros que yo los catalogo como malos son querer trabajar en niños. O sea, literalmente me han dicho, oye, pues fíjate que, no sé, bueno, voy a decir uno de tantos casos que he vivido, ¿verdad? Me contacta una señora y me dice que su esposo la había engañado. Entonces me decía ella que cuánto le cobraba yo por desvivir un bebé que tenía más o menos como un mes de nacido. O sea, me dijo él, bueno, se refirió con él al niño con groserías y me dijo, ¿cuánto me cobras por desvivir a este niño? Obviamente pues yo me negué. Yo le dije que yo con niños, hay brujas que sí lo hacen. O sea, no te voy a decir que todas las brujas decimos no con los niños, sino con los animales. O sea, hay brujas que sí lo hacen, hay brujas que ofrendan animales, hay brujas que incluso sí trabajan a niños, a embarazadas, a todo ese tipo de situaciones delicadas, a inocentes, por así decirlo. Pero yo en mi caso no. O sea, no. En todo caso yo le propuse a ella, ¿por qué mejor no trabajas a tu esposo, no? A final de cuentas él fue el que pues se metió con esta mujer. O sea, lo más factible para mí sería mejor trabajar a tu esposo y no a un inocente. Entonces, pues obviamente ella sí se molestó, no quiso trabajo conmigo, pero sí la mayoría de veces sí me vienen con que, incluso una vez, una misma persona dijo que estaba embarazada y que cuánto le cobraba yo por desvivirle a su hijo, o sea, su propio hijo. Entonces, pues sí, o sea, aquí en esto de la brujería y todo eso, uno se encuentra de todo. O sea, tanto gente que ha venido a mí a pedirme ayuda porque se dedican a vender ciertas sustancias y quieren que les haga protecciones para hacerlos como de cierta manera invisibles, hasta desvivir niños, desvivir a sus propios hijos, como en este caso. Desvivir a la vecina porque ya me vio feo y me cae mal. Entonces al momento de yo revisar las cartas, pues oye, la vecina no te está haciendo nada, o sea, el problema es tuyo, no es de ella. No, pero es que a veces les afecta hasta la belleza de los demás o la envidia de que ay, la vecina ya compró carro y quiero que le hagas un trabajo para cerrarle los caminos y que pierda todo. O sea, son muchas cosas. Y hay gente que sí se anima a hacer esos trabajos. Hay gente que sí. Hay gente que sí se anima a hacerlos, más que nada por el ámbito económico. Pero yo siempre les digo a mis clientas, o sea, sí, yo con tal de que me pagues, pues está bien, yo lo hago. Pero no todas las brujas dicen las letras chiquitas de los contratos que hacen. Los contratos energéticos les llamo yo. Entonces, o sea, sí, te desvivo a la vecina, pero ¿a cambio de qué? Porque aquí es un intercambio de energía. O sea, a cambio de que yo le haga ese tipo de trabajos a la vecina, ¿tú qué estás dispuesto a dar? Y eso es algo que mucha de la gente no lo ven de esa manera. O sea, creen que solamente porque pagan un trabajo ya. Pero no te dicen que para hacer un tipo de trabajo de esa magnitud, pues obviamente tienes que pagarte una protección, tienes que hacer muchos rituales también para ti, mínimo para que amortigües el golpe al momento de que te toque pagar el karma, lo que yo le llamo. Sí. Entonces, sí, dicen que el karma, bueno, aquí una pregunta, ¿el karma le llega a quien manda hacer el trabajo o al que lo hace? ¿O a ambos? Yo soy un conducto. O sea, okay. yo soy bruja, sí, pero yo soy un conducto. Si tú tienes problemas con otra persona y mandas a hacer el trabajo hacia otra persona, yo solamente hago el trabajo, pero tú te arreglas.
energéticamente tú te arreglas al momento de pagar factura. Sí, a lo mejor me toca a mí un poquito pero como la mayoría de las brujas obviamente trabajamos con protecciones, No te pega. pues tanto. no me pega tanto. Pero tú que mandaste a hacer el trabajo, obviamente sí tendrías que pagar bien como tal, porque al final de cuentas el problema es tuyo, no mío. Entonces eso es algo de que la mayoría de las brujas o brujos, con tal de cobrar, no lo dicen. Lo mismo pasa con los amarres. O sea, yo en lo personal, amarres no realizo, más que nada porque he escuchado muchas historias muy negativas de los amarres, tanto negativos como cosas que han llegado a suceder, como por ejemplo una historia que pasó con una chica que mandó a hacer un amarre. O sea, mandó a hacer el amarre, le pagó a la bruja, obviamente le pagó una cantidad pues considerable porque los amarres no son baratos, más que nada porque se tienen que utilizar ciertos elementos como por ejemplo un corazón de vaca o cosas así que obviamente cuestan. Pagó el amarre, resulta que su expareja sí regresa, pero regresa de una manera violenta. ¿Por qué? Porque a final de cuentas al realizar un amarre estás amarrando a la persona sin respetar el libre albedrío, o sea, que lo estás amarrando a la fuerza. Entonces, como esa persona por medio de la brujería regresó y no quería regresar, pues obviamente no regresan amorosos. A lo mejor al principio sí, pero después la persona se empieza a volver celosa, compulsiva. Contaba esa muchacha que ya ni siquiera la dejaba maquillarse, ya no la dejaba vestirse como, pues sí, como ella era. O sea, ya era de que no tienes que salir, y la encerraba en su casa. Como una obsesión. Una obsesión, exactamente. Hasta que en un arranque de celos, él la mató. Entonces, no digo que no recomiendo los amarres, sí, para ciertas situaciones, siempre y cuando haya realmente amor en la relación, pero si es por querer regresar a alguien por ego, más que nada, o capricho, no los recomiendo. Porque lo que uno amarra, y eso es lo que muchas brujas no dicen, es que uno amarra la situación, no amarra realmente para bien, no. Entonces eso es algo que muchas brujas no lo platican por miedo a que les digan que no y luego que van a cobrar. ¿Sí? Sí. Sobre el embrujamiento de comida, ¿eso cómo lo manejan? O pues como, sí, ¿qué es lo que hace para ponerles eso? De tenerlos a sus pies, y es como endulzamiento, ¿no? Algo así con la comida. No. Bueno, hay muchas formas de poder embrujar a una persona por medio de la comida. Una de las principales son los fluidos corporales, tanto de hombre y de mujer. La limadura de uñas que se utiliza para dominar. Los vellos corporales, el cabello, la saliva, ¿qué más? Los animales muertos y la tierra de panteón. Pero todo eso es una revoltura, ¿tiene que ir todo junto o con que le pongas alguno de esos ingredientes? Con que pongas alguno de esos ingredientes. Cada ingrediente es diferente. Como por ejemplo la limadura de uñas, pues para dominar. La saliva puede ser para maldecir o enfermar. La tierra de cementerio, pues igual, para enfermar, para desvivir a las personas o para causarles una enfermedad pues mortal. Entonces, muchas de las veces la gente come comida de personas desconocidas y no se sabe pues qué tipo de cosas tenga o de qué manera las preparan o así.
Entonces, pues sí, uno de los síntomas es el cansancio, mareos, sensación de que se sienten enfermos, malestar estomacal, náuseas, lo que comen ya no lo retienen en el estómago, o sea, lo vomitan, pesadillas, ¿qué más? Empiezan a sentirse como demacrados, el cabello se les empieza a caer, la piel se les empieza a hacer como acartonada, como grisácea. Esa es una de tantas síntomas de la brujería. O incluso la persona empieza a estar como zombie. También otra cosa que se da en la comida en la brujería es el toloache. No sé si han escuchado del toloache. Yo sí lo he escuchado, pero no sé qué es el toloache. O sea, nomás escucho que ya alguien anda ahí medio mandilón. Le dieron toloache, pero no, nunca he sabido el toloache qué es. El toloache es una planta que se utiliza como tipo infusión o en aceite. Bueno, se recolecta en aceite para atontar a las personas. O sea, por ejemplo, bueno, yo he escuchado que lo utilizan para los esposos, ¿no? Que son muy borrachos o muy fiesteros. Utilizan el toloache como para atontarlos. Entonces dicen que si se te pasa la dosis de toloache, pues la persona puede llegar a quedar tonta o loca. Es algo parecido como al agua de calzón. El agua de calzón. El agua de calzón también es otra cosa. ¿Y esa sí es verdadera o es un mito? Esa sí es verdadera. O sea, eso se prepara ya sea en té, literalmente. Bueno, les diría cómo se prepara, pero pues aquí hay mucho que puede hacer mal uso de eso, pero por lo regular se prepara en forma de té, ya sea té de canela o así, un té que sea fuerte, el sabor para, pues sí, como para, ¿cómo les diré? Distraer los sabores y olores, o el café. Por lo regular se da en café el agua de calzón. No, lo bueno es que no me gusta el café. No. Si no, imagínate. No. Tu café. Volviendo al tema de brujería en la comida, ¿eso es para hacer un mal o también para amarrar a una persona? Por lo regular, la brujería en comida se utiliza para dañar, para amansar o dominar, o para, pues sí, para desvivir a alguien. En el ámbito de que no solamente ocasionarle un daño, una enfermedad, un malestar, sino hacer que la persona se desviva. Ok. Sí. Es interesante. Eso es un tema muy complejo. Nos podríamos llevar media hora hablando de la brujería en comida. Te digo, yo tengo una historia muy popular aquí en Aguascalientes. Es de una viejita que pues vendía, ella se dedicaba a vender comida en botecitos de los que van y te reparten a la tienda. Bueno, aquí casi no he visto que se use, pero en los ranchitos te llevan topercitos de medio litro con chicharrón, con papas y así. Entonces esa señora era muy popular porque, no voy a decir el nombre, pero bueno, ahorita fuera de cámara se los digo por si no llegan a, porque siguen haciendo, siguen vendiendo. Pues se dice que pues era una comida muy rica que la gente no podía resistirse. Ellos pues, diario compraban, se empezó a hacer adicción para la gente. Entonces hasta que en una ocasión, pues yo pienso que también fue parte de envidia, alguien fue a espiar cómo es que la señora, en dónde preparaba la comida, y al ver dicen que era algo muy asqueroso, hasta el grado de escupirle a la sopa, al grado de hacer cosas pues no tan buenas, y pues él al ver esto documentó y empezó a correr el rumor y el video, y pues la gente dejó de comprarle, pero siguen todavía en venta varios productos. Obviamente ya la señora que fabricaba eso ya falleció, pero la hija es la que continuó con el negocio. Al momento no sé si tenga la misma popularidad que la que tuvo la mamá, pero ahí queda para la experiencia y para la anécdota de las personas. Y bueno,
cambiando un poquito más de tema, ¿qué otro trabajo que digas tú, este es el trabajo que, no tu favorito, porque no, pero sí el que tú digas, este es el que a mí me marcó, este es el trabajo que a mí me hizo ver que soy muy buena bruja? Los abrecaminos. Los abrecaminos. Ajá, los abrecaminos, las limpiezas. Algo que yo les quiero comentar a la audiencia es de que siempre vean cómo, o sea, no es que se fijen, pero sí fíjense de cierta manera cómo vive la bruja. ¿Por qué? Porque hay personas que se dedican a hacer brujería y viven pues deplorable, o sea, con falta de dinero y cosas así. Entonces yo a veces me pongo a pensar y yo les he dicho a mis consultantes, o sea, cómo una persona que no vive bien económicamente te va a poder hacer a ti un abrecaminos, una limpieza si no se los hace él o ella mismo. O sea, si esa bruja no vive en abundancia, ¿qué te hace pensar que tú sí lo vas a vivir? ¿Sí? O te va a abrir los caminos o te va a hacer una buena limpieza si ella no lo hace. Entonces, Esa sí es muy buena clave, ¿eh? Ajá. Entonces, cuando una bruja vive en abundancia, no le falta el dinero, o sea, tampoco digo que la bruja sea millonaria, pero que viva estable. Ujú. Ahí es donde tú te puedes dar cuenta de que dices tú, o sea, bueno, o sea, si a ella le va bien, obviamente que va a provocar que a mí también me vaya bien. Sí, entonces, pues esa es una clave para saber si la bruja es buena o no haciendo abrecaminos o limpiezas. Sin ofender a nadie, o sea, Sí, sí. obviamente no digo que vivir humildemente sea malo, pero obvio que si eres bruja y puedes realizar ese tipo de trabajo, si tienes el poder de vivir en abundancia, obviamente que lo puedes hacer. Ujú. Ok. ¿Y esos son los trabajos que a ti te caracterizan más, los abrecaminos? Bueno, también he tenido muchos casos de retornos de pareja. Ok. Retornos de tu pareja y todo lo que tenga que ver con trabajos de amor. Sí, ese es como que mi fuerte. El abrecaminos consiste en quitar todas las trabas que se tiene la persona para que vaya llegando la prosperidad. Hay varios tipos de abrecaminos, tanto el abrecaminos para negocios, Ok, el abrecaminos para el amor y el abrecaminos en general. ok. Que el abrecaminos en general pues te ayuda obviamente para el trabajo, para el dinero, para la salud, para el amor, para la prosperidad, etcétera. O sea, se abren todos tus caminos. Obviamente es un trabajo más extenso, pero pues sí existen varios tipos de abrecaminos. O sea, algunos síntomas que puedes tú notar que te hace falta un abrecaminos, pues es la falta de economía. Si tienes un negocio, pues no fluye el dinero, los clientes. ¿Qué más? ¿Te sientes estancados o tus proyectos que tienes en mente no se dan? Eso es algo como señales de que tú dices, estoy estancado y sí ocupo un abrecaminos. Ok, ok. También existen, bueno, voy a entrar un poquito en el tema de amuletos. Uh-huh. ¿Qué amuleto es muy recomendable para atraer la economía? Amuleto para atraer a la economía. Tanto así como amuleto, yo recomiendo los riegos. Hay varios tipos de riegos, como riegos de limpieza y riegos de atracción Ok. para los clientes. O sea, por ejemplo, voy a dar un ejemplo de un riego para atraer clientes. Si tienes un negocio de comida o un negocio en general, en una cubeta de agua a la mitad poner agua de coco, canela y comino, y con esa agua regar afuera, y eso atrae mucho los clientes. La canela es muy atrayente, tanto en el amor, tanto como en la economía, perdón. Uh-huh. Ok, es interesante todo ese tipo. Para protección, ¿qué amuleto o ritual es recomendable? Para protección, un amuleto para protección, yo les recomiendo mucho la cruz de Caravaca, el tentagramatón
Y bueno, esos son los más fuertes, esos dos, el Tetragrámaton y la cruz de Caravaca. Y algo un poquito más comercial, pues la cruz de San Benito, la medalla. Ujú. Sí, fíjate, El nudo de bruja, ¿no? El nudo de bruja sí protege, pero siempre y cuando tú te dediques a hacer rituales o te dediques a trabajar la energía, porque por eso se llama nudo de bruja. hay otro que se llama trinqueta, ¿no? La trinqueta es algo parecido, pero es más como wicana. Eso lo utiliza Ok. la religión wicana. Ok, bueno, ahorita que tocamos un poquito lo de San Benito, se dice que lo de San Benito es muy recomendable para exorcismos o para cosas paranormales. La de San Benito para exorcismos es en latín, si mal no me equivoco. Sí, ¿Te ha tocado practicar o presenciar algún exorcismo? sí, sí me ha ¿No tocado. los podrías platicar? Claro que sí. Bueno, haciendo primero referencia a lo de la medalla de San Benito, la medalla de San Benito también se utiliza para los negocios en la entrada, para no dejar entrar pues la mala energía, y atrás de la puerta poner la medalla de San Benito con ruda. Para- la medalla de San Benito, ¿cómo se puede curar? Bueno, una de las prácticas más fáciles pues es lavándola con agua y sal, porque la sal purifica. Entonces, igual si ya tienes la medalla de San Benito y ya pasó un mes, por ejemplo, es recomendable limpiarla cada 1 de mes. Sí, es lo que yo recomiendo. Muchas personas dicen que no es necesario, pero yo en lo personal sí, porque, bueno, yo tengo una y se ha hecho como negra, como oscura. Y eso significa para mí que ya absorbió cierta energía, entonces pues obviamente la lavo, la limpio y la dejo reposar en agua con sal o simplemente en un platito con sal toda la noche, y al día siguiente la vuelvo a poner y le roceo tantita agua bendita. Fíjate, antes de que nos platiques lo del exorcismo, Ujú. yo tenía una medalla de San Benito, pues grandecita, del tamaño de un tazo, era de plata, y en una ocasión entré al Sanatorio Esperanza para un recorrido. No sé, te digo, yo para ese momento era escéptico, no creía todavía en muchas cosas como brujería, fantasmas, cosas así. La traía porque me la habían regalado y me habían dicho que era pues de protección, entonces yo la traía porque me gustaba hasta cierto punto cómo se miraba. Pero lo extraño es que saliendo de ahí, yo salí ya con otra visión, yo salí con otra mentalidad de las cosas paranormales, de la brujería y cosas así. Cuando pasan 2 días, 3 días, me quito la medalla y todo, y veo que en la medalla del centro, donde es que ves que en la parte de atrás está San Benito y en el otro lado está la cruz. En medio de la cruz está una grieta, como si se me fuera a trozar ya la mitad. Ujú. Tenía en ese momento una persona que sabe mucho de esto y me dice, ¿sabes qué? Esa ya no sirve, ya debes de tirarla porque no tarda en romperse, y es mejor que se rompa no estando en tu poder a que se rompa cuando tú la traigas, porque puedes regar todo. Entonces desde ahí yo digo, el mal como tal cae en el amuleto, pero una vez el amuleto ya roto ya no sirve. Ya no sirve. Haz de cuenta que los amuletos son como una esponjita, Ujú. absorben la energía. Entonces, si se te ensucia, o si, por ejemplo, en tu caso que tu medalla era de plata, si tú la ves negra, pues la puedes lavar sin problema, pero ya al extremo de llegarse a romper, ya no la puedes remendar, por así decirlo. Ya no, porque ya absorbió, digamos que ya cumplió con su propósito. Entonces lo más recomendable es pues enterrarla y dar las gracias, obviamente, porque pues te protegió de algo que a lo mejor para ti era un ataque energético y todo lo recibió la medalla. Ok. Pues bueno, y así nos quieres platicar del exorcismo. Bueno, anteriormente yo tenía un maestro. Y me gustaba ir a veces con él, a veces me invitaba a comer o así. Entonces ese día me acuerdo que me invitó
que porque iba a cumplir años su hijo. Fui y en eso llegó una persona. Llegó normal, o sea, yo la vi completamente normal, actuando normal y todo. Llega y le dice que, pues que otra vez empezó a sentirse como mal, empezó a sentir como esa sensación rara, empezó a sentir así como que no era ella. Eso fue lo que yo alcancé a escuchar. Entonces, en el momento que él le dice, pues siéntate para curarte, pues ya, resulta que la sienta, empieza a hacerle unos rezos y le dice, cierra los ojos. Entonces, cuando le dice que cierre los ojos, ¿claro? Ok. Cuando le dice que cierre los ojos, pues de repente ella los abre, pero tenía los ojos en blanco. Tenía los ojos en blanco y este señor no dejó de rezar y echarle como sprays y como unos aceites. Y yo me acuerdo que yo estaba viendo así desde, pues sí, sentada hacia una distancia como de un metro y medio. Entonces, este señor me acuerdo que dice que pues todos se hagan para un lado y que dejen el espacio de ella sola. Entonces me acuerdo que recorrió la mesa y todo, dejó el espacio pues libre, por así decirlo. Y en eso la muchacha como que se desmaya y luego la vuelven a sentar en la silla y despierta, pero con una mirada como de enojo. Y empezaba así como a gruñir y a decir que el Mesías, que nadie iba a poder con ella, que pronto, así cosas como sin sentido, que pronto se iba a hacer presente y que todos iban a estar alabándolo y cosas así. Entonces empezaba como a gruñir la muchacha y este señor pues la agarraba pues, no puedo decir así como bruscamente, pero sí fuerte, o sea, incluso la empezó a insultar como al demonio. Y de repente pues me acuerdo que la muchacha se desvanece y despierta y dice que pues que qué pasó. El señor se estaba limpiando la cara porque incluso hasta lo escupió. O sea, lo escupió y se hizo pipí la muchacha, o sea, muchas cosas muy feas. Entonces se levanta y dice que qué pasó y este señor le dice que nada, que no pasa nada, que simplemente pues que ya lo que ella tenía ya lo sacó. Entonces ahora el señor se exorcista, o sea, ahora él lo traía. Y yo me acuerdo que el señor dice, estoy bien, se sale al patio y empieza como que se oía que estaba como rezando y empieza a vomitar. Y entra ya como si nada, pero el señor estaba rasguñando las paredes. Ajá. Entonces, como que él se resistía porque decía, no, es que no vas a poder conmigo, pero como de una forma de resistencia. Y es cuando se sale al patio y se escucha así como rezos y empieza a vomitar y ya entra como si nada el señor. Y dice, ya, lo que tenías ya lo saqué, ya se fue. Entonces, pues ya, así pasó. Nada más vi que empezó a rezar, empezó a saumerear la casa, empezó a echar agua bendita y la muchacha se fue como si nada. Pero yo me quedé sorprendida porque dije, o sea, ¿cómo puede ser posible que una persona que se veía normal, entre comillas, haya estado poseída? O sea, entonces, en algún momento de nuestras vidas nos podemos encontrar gente poseída y nosotros ni en cuenta. Sí, de hecho, yo tuve algo similar. Me tocó presenciar en una ocasión un despojamiento, un exorcismo, no sé cuál sea la manera correcta de decirlo. Mira, yo soy de familia católica por tradición. Me inculcaron con la religión católica. A los 12 años, pues, hacemos un giro inesperado. Mis papás se empiezan a congregar en una iglesia cristiana. Y ahí es donde ellos le llaman un culto de adoración, obviamente a Dios, a Jesús. Empiezan ahí, se utiliza mucho de que pasas al final a que el pastor ore por ti. Si el pastor te pone la mano aquí y empieza a pedir por ti para que te vaya bien, cosas así. Cuando, te digo, estaba chico, cuando cierro los ojos, empiezo a escuchar unos gruñidos
fuertes, como de animal. Ujú. Entonces yo abro los ojos y veo que pues ahí se les dice hermanos. Veo que todos los hermanos se dejan ir con una señora y agarrándola como entre 5. Y la señora en serio era una voz gruesa, era una voz, no sé, ronca. Ujú. Maldecía y escupía y no podían, a pesar de que eran 5 o 6 hermanos, la tenían agarrada, pero la señora se ve que le estaban batallando. Y te está hablando de que es una señora muy flaca, muy delgada. Ya le hacen unas oraciones. La señora empieza a vomitar un estilo de baba, pero muy de color grisosa. Ajá. Ajá. Empieza a vomitar ahí. Y cuando vomita ella, empieza un señor, pero ese señor estaba grandote. Se dejan ir igual. Nomás nos dijeron, saquen a los niños de aquí. Pues a mí me tenían catalogado como niño. Nos subieron al piso de arriba, pues está hablando de que éramos 8 niños. Pero se escuchaba abajo como si estuvieran peleando. No sé cómo explicarte esa sensación. Yo estando en el piso de arriba, sentí como vibraba todo. Sentí como si se fuera a derrumbar. Sentí como si era una energía fuerte. Yo estaba asustado obviamente porque dije, ¿a poco se le mete a mi papá o a mi mamá? Pues no, como niño se preocupa más, se asusta. Al fin de cuentas ya se aplacó todo. Pasó como media hora más y hicieron alabanza en señas de victoria, de que supuestamente derrotaron al maligno ahí. Entonces yo ahí empecé a experimentar un poco más de cosas también así, porque dije, si existe un exorcismo es porque sí existe el bien y existe el mal. Con el tiempo, pues mi familia se fue apartando de esa religión. Al momento ahorita te puedo decir, no somos de ninguna religión, pues somos creyentes de Dios. Yo al menos yo soy creyente de Dios, aunque mucha gente piense lo contrario, pero sí soy creyente de Dios. Pero algo muy curioso es que ese templo cristiano se quedó sin gente. ¿Por qué motivo? No lo sé. En esa finca donde era la iglesia cristiana, actualmente es una casa y ahí viven gente. Aquí lo curioso, y va esto mi pregunta contigo, en esa casa ya van 2 exorcismos de 2 habitantes que viven en esa casa. Ujú. ¿Crees que el mal se quedó impregnado ahí o crees que no se hizo de la manera correcta el exorcismo? Pues mira, yo siempre he dicho que las casas son como si fuera, o sea, las casas son como también como si fueran una esponja, ¿no? Uh-huh. Las casas absorben la energía de los habitantes. Por eso no sé si han escuchado de las casas enfermas, de que si por ejemplo estás en una casa y empiezan los problemas, la falta de dinero y todo eso, a veces no exactamente tiene que ver con los habitantes, sino que la casa está enferma. Por eso es de que también existen las limpias de casa y todo eso. Entonces yo imagino que esa casa ha de tener algún demonio que de cierta manera los corre de esa manera. O sea, se posee de ellos para poder correrlos. Y cuando pasa ese tipo de cosas de que las casas tienen demonios, por lo regular son demonios, ¿cómo te diré? Muy agresivos. Uh-huh. El cual pues sí está difícil de sacarlos. Por eso cuando han escuchado que dicen, no, pues que la casa está embrujada, es más fácil dejarla sola que sacar a veces lo que está ahí, porque muchas de las veces cuando intentan sacarlo, las personas se poseen porque no tienen la misma fuerza ni la magnitud de lo que tiene la casa, o sea, el demonio. A veces no es fácil. Sí, de hecho, aquí lo curioso, fue un dato que se me olvidó mencionar, los 2 exorcismos han sido en Semana Santa. Uh-huh. Sí, dicen que en Semana Santa Dios no está. O sea, no sé si han escuchado eso de que... Fíjate que a mí, bueno, al menos a mí en lo personal, sí me han dicho de que, oye, vamos a explorar en Semana Santa, que vamos a tal, y por X o Y no se concreta, no se nos da a ir. Sí, ¿nos recomiendas ir a explorar en Semana Santa? No. Mira, No, dicen no lo que ni recomiendo. salir de viaje, ¿verdad? No,
tampoco. ¿Qué ritual hay en Semana Santa que dicen que... Y no, o sea, yo te digo en lo personal, se siente muy triste. Muy o sea, es triste, sí. muy nostálgico, como... Y el clima también. No sé, Sí, de hecho, se siente feo. O sea, no sé a qué se deba eso. Se debe a lo que mucha gente dice que, pues como Dios se podría decir que en esos días está muerto, pues obviamente Dios no está. Entonces uno de los rituales, bueno, no tal como ritual, pero como tipo protección para las casas, es a veces prender cirios en las noches y a cierta hora de la noche no abrirle a nadie, porque sí me ha tocado así como experiencias de clientas o clientes de que me dicen, es que fíjate que pasó algo muy extraño en Semana Santa. Ya estábamos dormidos y todo, y tocaron la puerta y me decía que, o sea, escuché literalmente cuando tocaron la voz de mi mamá. Y yo así como de, ¿y qué hiciste? Pues abrí la puerta. Y yo así como de, no, pues ya la regaste. Son los famosos doppelganger, ¿no? Ajá, sí. Sí. Entonces, hay entidades que se hacen, no entidades, demonios, que se hacen pasar por familiares y pues uno al momento de abrir la puerta, pues obviamente les da la entrada. O cuando se abre la puerta, mucha gente dice, en forma de burla, ¿no? Les dice, si quieres pásate o pásate. Eso también está muy mal porque es como si les permitieras la entrada a los seres de bajo astral. O sea, nunca es bueno, ni así sea de burla, hacer eso. O sea, hay muchas personas que lo toman como de burla de que, ay, no pasa nada. No, sí pasa. Porque literalmente les estás dando el acceso a tu casa a esas entidades que a lo mejor están afuera y al momento de decirles pásate, pues dicen, bueno, me dio el acceso, me paso, y ahí es donde empieza la casa a enfermarse y empiezan a pasar ciertas situaciones. Es interesante todo esto, ¿eh? Sobre la meditación, ¿tú qué opinas o qué teoría tienes sobre la meditación? Sobre la meditación puede servirte para muchas cosas, tanto para desarrollar tus dones como para despojarte tú misma energéticamente, o incluso para, bueno, las personas que ya tienen la meditación, o sea, la percepción más desarrollada, pueden incluso hablar hasta con familiares que ya no están en este plano. La meditación pues se expande mucho a varias distintas ramas, pero una de ellas, bueno, por la que más se utiliza es como para descargarte energéticamente y para desarrollar dones o volverte más sensible a la glándula pineal, o lo que viene siendo desarrollar más tu clarividencia, la clariaudiencia, perdón, y desarrollar más la manera en la que ves o percibes o sientes las cosas. Sí, de hecho, bueno, yo conozco una persona de aquí de Aguascalientes. Ajá. La clarividencia él la utiliza para comunicarse con seres ya fallecidos. Él decía que él podía ver, mediante una meditación, él podía ver cómo tal persona se quitó la vida. Porque lo hizo, según eso, por medio de la meditación puede ver ese tipo de cosas. Entonces, la meditación para mí es algo importante que creo que todas las personas tienen la capacidad de hacer, obviamente con mucho esfuerzo, y pues base a la meditación es muy posible que se abra el tercer ojo. Pero bueno, tú eres clarividente, me imagino que tu tercer ojo ya lo tienes muy abierto. Tú ya puedes ver cosas que nosotros no podemos ver. ¿Te ha tocado ver fantasmas o cosas paranormales? Me ha tocado ver y sentir. No nada más, bueno, a veces aparte de sentir también escuchar. Por ejemplo, me ha tocado un ejemplo, ¿no? Me estoy bañando y de repente empiezo a escuchar como murmuros. Entonces paro lo que estoy haciendo y me concentro
y empiezo a escuchar como ciertas conversaciones, o me dan ciertos avisos, o empiezo a escuchar ciertos nombres de personas, y luego ya cuando me concentro empiezo a escuchar como conversaciones. Entonces, la meditación también efectivamente se puede utilizar para eso. Al momento de meditar entras como en un trance donde tu cuerpo físico se queda, pero tu espíritu ¿cómo se puede decir? Es como si dejaras tu alma, o sea, de tu cuerpo, al momento de meditar, y puedes llegar, pues sí, a ver ciertas situaciones o estar en ciertas situaciones. Entonces, la meditación es muy importante. Incluso yo, a pesar de que se podría decir que ya tengo mi clarividencia desarrollada, hasta la fecha yo sigo meditando. ¿Para qué? Para poder, como de cierta manera, tener poder en mi clarividencia. O sea, bueno, yo siempre he dicho que uno como bruja nunca deja de aprender cosas. Entonces, a veces, en estos 10 años es práctica, estudio, todo eso, para poder llegar pues a donde estoy ahora. Ok. Cambiando un poquito de tema, la limpieza con animales también es una práctica que se practica mucho en la brujería. No sé si tú lo practiques. La limpieza con animales la utilizan más en la práctica de santería. Pero, en mi parecer, no la recomiendo tanto. ¿Por qué? Porque a final de cuentas, eso también se podría decir que de cierta manera puede llegar a traer karma. Ojo, respeto las religiones, respeto los demás rangos de brujería. Van a haber personas que a lo mejor estén de acuerdo conmigo en este tema, van a haber personas que no, pero yo en lo personal no lo recomiendo. ¿Por qué? Porque al final de cuentas estás haciendo un intercambio de vida por vida. Entonces, para mí, eso trae karma. Hay otras limpias que se hacen, pues, mejor, sin necesidad de afectar como tal la vida de un animal, porque pues ese tipo de animales pues se utilizan para para el consumo del ser humano. Hay limpias que se utilizan con carne, pero pues obviamente ya no tienes esa necesidad de desvivir al animal, o sea, de verlo sufrir. Tú sabes que, supongamos en las carnicerías pues ya venden estos alimentos, estos pedazos de carne. Hay limpiezas que se pueden realizar con carne, así pues literalmente el bistec. Se oye a lo mejor incrédulo para ciertas personas, pero para las personas que conocemos esta rama de la brujería, nosotras sabemos que la limpia con carne es muy poderosa. Ok. Algo que se me estaba pasando, pero lo alcancé a rescatar. Tú también eres tarotista, ¿verdad? Soy tarotista y clarividente. Mediante el tarot, te lo pregunto desde mi incredulidad, el tarot te puede decir, más bien, ¿qué es lo que te puede decir el tarot y qué es lo que no puede decirte el tarot? Muchas personas creen que el tarot te dice el futuro, y eso es totalmente falso. ¿Por qué? Porque te puede llegar a decir a lo mejor ciertas cosas que pueden llegar a pasar, pero no es del todo certero, porque el destino lo cambias tú y el destino es incierto. O sea, yo te puedo decir, ¿no? Fíjate que yo, es un ejemplo, te veo un accidente, si vas a tal lado, pero tú decides si vas o no vas. Entonces, al no asistir, ¿qué es lo que va a pasar? Pues que no se te va a dar ese problema, ese accidente. Ajá. Entonces, por eso es de que el futuro es incierto. Lo que sí puede hacer el tarot es advertirte de ciertas situaciones. O sea, sí te puede advertir como de que, mira, ¿sabes qué? Si no cambias esto, pues va a pasar esto otro. ¿Mediante el tarot también se puede ver el daño que trae la persona? Sí, mediante el tarot se puede reflejar la energía actual de la persona con ciertas cartas. O sea, las cartas te revelan tu energía, tu situación actual. Ok. Pues eso del tarot, yo te digo porque he visto que hay muchos tipos de tarot. ¿Cada tarot es diferente o todos es lo mismo y solamente cambia la presentación?
bueno, energéticamente son como diferentes. Hay varios tarots, varios, se puede decir que distintos. Está el tarot numérico, el egipcio, el Rai, el Marsella, pero ahora sí que cada bruja es según el tarot con el que se identifica. Si por ejemplo yo empecé con el Marsella y después como que, no sé, como que me llamó la atención el Rai. Entonces a veces puedes tener muchos tarots, pero es con el que más te llame la atención tu energía, porque digamos que tú conectas con tu tarot al momento de hacer una consulta o de trabajar. Según la situación de la persona, tú dices, ok, me consultó esta persona, a ver, pues voy a sacar mi tarot Marsella, como que siento que con él voy a conectar más con la energía de esta persona para poder decirle su situación actual. Okay. Entonces sí hay varios distintos tipos de tarot, pero más que nada es con el que tú te sientas cómodo y conectes. Hay personas que dicen, no, pues que voy a comprar el Marsella porque me dijeron que con ese se ven ciertas cosas. No es así, porque tú tienes que conectar con tu mazo, con tu energía. Ok, pues es muy interesante la plática. Va a haber parte 2, obviamente. Bueno, ¿algún mensaje que le quieras dar a tus seguidores, a mis seguidores? Un mensaje que les quiero dar es de que traten de protegerse siempre, o sea, que siempre traten de protegerse, porque afuera hay muchas cosas negativas. O sea, a veces uno no lo percibe de esa manera, o hay personas que no creen, pero sí se mueve mucho la maldad, tanto en la comida, bueno, por los temas que tocamos el día de hoy en el podcast, pues puede ser por medio de la comida, por envidias, e incluso hasta la envidia de porque ya te compraste un carro, pues te quiero afectar porque me caíste mal por eso, o me caes mal en el trabajo y voy a tratar de hacer que te corran, o ay, me cayó mal la vecina, déjale, llevo esta comida para enfermarla. O sea, aquí en el mundo se mueve mucho la maldad. Hoy en día ya a veces si una persona tiene algún problema contigo, ya no te lo dice directamente. O sea, ya recurren a brujería. Incluso también yo les sugiero proteger mucho a los niños por este ámbito de que también la brujería puede existir con niños inocentes. De que, ay, pues ya me caíste mal, pues me voy a desquitar con tus hijos, con lo que más te duele. Entonces, pues sí, se podría decir que el mensaje que les doy es de que siempre traten de protegerse, crean o no crean en la brujería, traten de hacerlo. No está de más estar protegidos ante cualquier circunstancia, porque sí existe lo negativo y sí existe el mal. ¿Cada qué tiempo es recomendable hacerse una limpia? Bueno, las limpias yo las recomiendo cuando empiecen a sentir los síntomas. O sea, si empiezan a ver que les falta el dinero, que se sienten cansados a pesar de que duermen, que despiertan con ciertos daños físicos, como lo que viene siendo moretones, rasguños, se empiezan a sentir como apagados. Cosas que antes les causaba felicidad ya no les causan, o sea, viven por vivir, se sienten mal energéticamente, se sienten muy cargados, sienten mucha pesadez. ¿Qué más? Las cosas les empiezan a salir mal, como por ejemplo, que de repente están bien y de repente los corren del trabajo sin alguna explicación, o se les pierde dinero, los electrodomésticos se descomponen de la nada. Eso es señal de que hay algo mal contigo. O sea, hay que entender que incluso los electrodomésticos, ¿con qué encienden? Con energía, ¿no? Entonces tú, al irradiar energía negativa, tú provocas eso. Entonces, muchas personas, digo, no creen, pero el simple hecho de que no creas no significa que no exista. Entonces,
está bien, o sea, hay que respetar a las personas que creen y no creen en este tema, pero algo que yo les quiero decir, que el simple hecho, de que no crean en esto, en la brujería, en el mal, en los demonios, en la magia y todo esto, no significa que no exista. Una persona que no cree es más vulnerable. Sí, es muchísimo más vulnerable porque a final de cuentas a mí me conviene que no creas. Porque al momento de yo trabajarte, pues no te vas a limpiar, porque no crees. O sea, vas a creer que lo que te está pasando es una mala racha. Entonces, pues ya cuando te des cuenta, pues ya va a ser tarde. Te digo, bueno, les comento aquí en general a todos que a veces creen que los trabajos se quitan fácilmente y no es así. Pues todo es un proceso. Y hay personas que ya llegan tan dañadas energéticamente que ya no se puede hacer nada, porque al momento de yo querer ayudar a una persona ya muy mal de brujería, me estaría afectando yo, porque hay personas que ya llegan ya en estado crítico, ya a punto de morir, y hay veces que ya desgraciadamente ya no se puede hacer nada, porque al yo intentar ayudarlos como si yo quisiera intercambiar vida con vida y pues no me conviene. Así me paguen lo que me tengan que pagar. Es muy delicado todo. Pues, entonces, ¿aceptas parte 2? Sí, acepto parte. Pues, tus redes sociales, ¿dónde te pueden contactar la gente que por ahí se le ofrezca algún trabajo o que quieran hacer alguna consulta? Bueno, mi número de WhatsApp personal es el 449-520-0130 y mis redes sociales en Facebook me buscan como Bruja Clarividente. Ok, pues esto fue Conociendo la Oscuridad Podcast y conmigo estuvo Vianney Clarividente. Edith Ponce. y pues yo soy su amigo El Suave y nos vemos en un próximo episodio.